Buenas. Bueno, buenas noches. El objetivo de esta presentación es realizar algunos ejercicios sobre lo que es la parte de potencia y algunos ejercicios adicionales de energía. Entonces, en el primer ejercicio nos dice que un motor eléctrico que produce 2 caballos de fuerza impulsa una máquina cuya eficiencia es del 40%. Entonces preguntan cuánta energía produce la máquina por segundo. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer en este caso para calcular, dice, la energía que produce la máquina por segundo? Tenemos que... Tenemos, por ejemplo, que... voy a escribir aquí. Nos hablan de la eficiencia, ¿verdad? Entonces, la eficiencia, si la denotamos con una letra E, entonces la eficiencia sería entonces el trabajo que realiza el sistema, ¿verdad? Entre la entrada de energía que recibe. Todo esto por 100 para que se genere un porcentaje. Entonces, en este caso nos están diciendo de que el porcentaje es de 40, entonces tendríamos 40%. Y un motor, dice, produce 2 caballos de fuerza. Eso sería la parte donde dice HP. HP sería entonces una medida de lo que es potencia. Entonces, voy a colocar lo que sería la equivalencia de los caballos de fuerza y lo que son los watts, ya que son unidades de potencia ambos. Ok, de ahí entonces nos piden cuánta energía produce la máquina por segundo. Entonces nos están diciendo cuánta energía o potencia produce lo que es el motor, y tenemos entonces que no conocemos la energía que recibe. Si nosotros quisiéramos entonces hacer conversiones de watts a caballos de fuerza, tendríamos que la conversión sería 0.001341 caballos de fuerza. Entonces, bueno, eso solo es como para tener el dato de la conversión de watts a caballos de fuerza. Pero aquí entonces lo que tenemos que hacer es despejar para la energía que entró en el sistema. Entonces nos quedaría 2.0 HP por 0. Perdón, el despeje sería de esta forma. Sería E igual a 2 por 100 sobre 40. ¿Verdad? Entonces, esto sería entonces en unidades de caballos de fuerza. No es necesario hacer la conversión a menos que me pidan hacerlo, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 por 100 entre 40 y eso nos da entonces 5 caballos de fuerza. Entonces 5.0 es la energía por unidad de tiempo que recibe entonces el sistema. Y esa sería entonces la respuesta, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Pueden escribir al chat o por el micrófono. Bueno, entonces, sobre lo que es la potencia, ¿verdad? La potencia, ya hablando tal vez algún resumen de lo que ustedes han leído, tenemos entonces de que es trabajo por unidad de tiempo. Se define de esa manera, trabajo por unidad de tiempo. Y bueno, nosotros tenemos entonces que el trabajo por unidad de tiempo se podría definir de esta manera. Hay diferentes casos, ¿verdad? En este caso están diciendo trabajo neto, ¿verdad? Si nos pidieran de alguna fuerza en particular, entonces sí sería el trabajo de esa fuerza en específico, ¿verdad? Siempre sería la misma relación, pero podría ser de que nos pidan la potencia media. La potencia media es básicamente cuál sería el valor
en el que se mantiene en promedio, ¿verdad?, la energía de transferencia. Entonces, según el teorema de trabajo y energía, nosotros tenemos que el trabajo neto se puede calcular por dos vías. Uno, por medio de lo que es la fuerza neta, ¿verdad? Por el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento del objeto, pero la fuerza neta, recordemos que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas del sistema. Entonces, nosotros tenemos que considerar todas las fuerzas externas que se encuentran en la dirección del movimiento y de ahí multiplicado por lo que es la magnitud del desplazamiento. Esa es una forma de calcularlo. La otra es por medio de lo que sería entonces el cambio en energía cinética. Esa es otra opción que tenemos nosotros, depende mucho de qué información nos proporcione. Entonces la potencia media, si usamos la primera relación, lo que decíamos de fuerza neta por distancia entre tiempo, notamos de que esta cantidad, si se mantuviera constante, entonces nosotros podríamos definirlo en términos de lo que es la velocidad, es decir, una forma de calcular la potencia media es asumiendo de que la fuerza es constante y que en este caso distancia entre tiempo, la rapidez se mantiene también constante. Si no, lo que tendríamos que hacer es encontrar la velocidad en un momento dado, pero ya ahí ya no tenemos potencia media, sino que tendríamos potencia instantánea, ¿verdad? Recordemos que al tener una fuerza neta, por segunda ley de Newton, entonces tenemos que esto es equivalente a masa por aceleración. Entonces tiene que aumentar o disminuir la velocidad y ya sea por el cambio de dirección o por el cambio de magnitud. Entonces, bueno, una forma de definir alternativo la potencia es como la fuerza neta por la rapidez, ¿verdad? Ya las unidades decíamos entonces que al tener lo que es energía por unidad de tiempo, eso es joule sobre segundo, y un joule sobre segundo es lo que nosotros llamamos watt, que también se puede utilizar entonces lo que es la unidad de caballos de fuerza, y la equivalencia estábamos viendo que era entonces de que un watt es equivalente a 0.001341 caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces, son unidades de medida que se usan para el caso de potencia. Bueno, no sé si hay preguntas en esta parte. Ese es como un resumen de lo que sale en el libro de la potencia. Ok, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice cuánta potencia debe ejercer una persona para arrastrar horizontalmente una mesa de 25 kilogramos, 10 metros a través de un piso de ladrillo en 30 segundos a velocidad constante, suponiendo que el coeficiente de fricción entre la mesa y el piso es 0.55. Entonces nos dicen qué potencia debe ejercer una persona para, dice, arrastrar una mesa, ¿verdad? Entonces digamos que esta es la mesa. Entonces la persona viene y aplica una fuerza y digamos entonces de que las patas junto con lo que es el suelo genera una fuerza de fricción. En nuestro sistema sería la mesa. Y nos están pidiendo la potencia de una fuerza en particular. Dice la potencia que debe ejercer una persona. Es decir, yo hablaba de la potencia media en términos del trabajo neto, pero también se puede hacer para una fuerza en particular. Entonces aquí la potencia sería la fuerza que ejerce la persona por la distancia entre el tiempo. Pero si notamos, bueno, aquí nos dicen que va a rapidez constante, significa que esta potencia se mantiene siempre igual. Cuando a nosotros nos dicen potencia media, no significa de que la potencia se mantiene constante, sino que nosotros sacamos como la ponderación o el valor medio, ¿verdad? Que podría estimarse sería
el valor que se maneja para la potencia a lo largo del movimiento, pero obviamente no habría, no deberíamos de asumir de que se mantiene constante, ¿verdad? Pero en este caso sí, porque nos dice que va a velocidad constante. Y de hecho, entonces podemos utilizar la relación F por B, donde entonces la rapidez sería los 10 metros sobre entonces los 30 segundos. Eso lo podemos calcular. Entonces lo que nos falta básicamente es la fuerza aplicada por la persona. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, tendríamos que, a partir de lo que sabemos de la fuerza neta, evaluar lo que es las fuerzas que están en el movimiento del objeto, en la dirección del movimiento, y notamos de que si le ponemos un eje, este sería el eje X, entonces tendríamos la fuerza de fricción y la fuerza F. Como todo esto se mueve a velocidad constante, según la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a cero, y con esto perfectamente podemos despejar para encontrar la magnitud de la fuerza aplicada. Entonces la fuerza aplicada sería el coeficiente por masa gravedad, eso sería la normal, ¿verdad? Tendríamos la normal que ejerce el suelo sobre las patas y bueno, el peso, ¿verdad? Distribuido. Bueno, aquí ya tenemos el coeficiente, sería 0.55, la masa sería 25 kilogramos y 9.8 la constante gravitacional. Entonces, bueno, no sé si me ayudan a hacer el cálculo, 0.55 por 25 por 9.8 y el de la velocidad, que sería 10 metros entre 30 segundos, para definir entonces la potencia. Entonces me ayudan, me avisan ahí en el chat o por el audio para ver si quieren primero la velocidad y después la fuerza. Entonces 134.75 newtons es la fuerza y faltaría entonces lo que es la velocidad. Aquí pues se puede cancelar 10 y o sea, nos quedaría un tercio, sí. Entonces sería, digamos, 0.33. Ok, entonces ahora podemos multiplicar la fuerza que ustedes encontraron por lo que sería la velocidad o la rapidez. La rapidez, porque eso lo estamos hablando de la magnitud, ¿verdad? Y aquí entonces nos quedaría en unidades de watts porque tendríamos las unidades aquí que serían newtons y la del otro que sería metros sobre segundo. Entonces esto hace de que se generen estas unidades. Entonces, bueno, ¿cuánto sería el resultado de multiplicar esos dos valores? Ok, entonces 44.47 watts sería la potencia que debe ejercer una persona para que ocurra todo este movimiento. Me avisan si hay preguntas. Ok, bueno, vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí, dice, un automóvil de 2 por 10 a la 3 kilogramos, parte del reposo y acelera a lo largo de un camino horizontal hasta más 20 metros por segundo en 15 segundos. Suponga que la resistencia del aire permanece constante en menos 500 newton durante este tiempo. Determine la potencia media desarrollada por el motor
y la potencia instantánea desarrollada en t igual a 15 segundos. Entonces, vamos con el inciso A, la potencia media. Nosotros deberíamos entonces, para la potencia media, como en este caso, bueno, la fuerza, asumiríamos que la fuerza que ejerce el automóvil, ¿verdad? O el motor en este caso se mantiene constante, pero no la velocidad. Entonces, para hablar de potencia media, también tendríamos que hablar en este caso de rapidez media. Ok, pero vamos entonces primero a revisar cómo calcular lo que es esta fuerza. Entonces, bueno, dice que inicialmente parte del reposo, de ahí dice que acelera a lo largo del movimiento hasta que alcanza esta rapidez. Entonces, si ustedes notan, podemos de las ecuaciones de cinemática encontrar lo que es la aceleración. Por ejemplo, tendríamos 20, 0 más la aceleración por 15. Y bueno, esto pasaría a dividir el 15 y tendríamos pues un valor para lo que es la aceleración. Y las unidades serían metros por segundo cuadrado. Bueno, ¿qué podemos saber con eso? Bueno, ya sabiendo la aceleración, sabemos que la velocidad o la rapidez en términos del tiempo se puede escribir con el resultado de la aceleración. Entonces, si quieren, evaluemos ese número para poder entonces tener una ecuación para predecir la rapidez en cualquier momento. Entonces, ¿cuánto sería la división entre 20 y 15? Ok, entonces tenemos 1.33. Nos quedaría aquí 1.33t. Ya este sería como la ecuación para encontrar la rapidez en cualquier momento. Bueno, entonces lo que quieren es la potencia en todo el movimiento. Entonces la velocidad media la podemos calcular de esta forma, ¿eh? La velocidad media se puede escribir entonces como el promedio entre la velocidad final y la inicial. Es decir, aquí nos dijeron de que la velocidad inicial era 0 y la final era 20. Entonces tenemos que la velocidad media sería de 10 metros por segundo. Ahora nos hace falta encontrar lo que es la fuerza. Entonces para la fuerza nosotros sabemos de que en el movimiento, ¿verdad? El movimiento está a lo largo del eje X, por ejemplo, nos podemos imaginar el automóvil, ¿verdad? Y que hace el movimiento descrito de, de 0 metros por segundo a 20 metros por segundo. Pues bueno, como está en una sola dirección, tenemos que hay una fuerza de menos 500 más una fuerza que es la que ejerce el motor y en este caso sabemos que acelera. Entonces debe ocurrir esto. Recordemos que esta parte es la consecuencia, perdón, esta parte es la consecuencia de todas las fuerzas externas en el sistema. Entonces, bueno, ya algebraicamente podemos despejar y nos quedaría 500 más 2000, que sería entonces la masa del automóvil, por la aceleración que nos dio 1.33. Entonces, evaluemos esto y ya con eso tendríamos la fuerza neta, perdón, la fuerza del motor. Y ya con lo que es el valor de la velocidad media, saber entonces la potencia. Entonces, bueno, me ayudan a conocer cuál sería entonces la fuerza. Entonces tenemos que sumar 500 con 200 por 1.33. Ok, 3160. Pues bueno, aquí tenemos 3160 newtons y la velocidad media que nos dicen, y con eso tenemos entonces la potencia media, que estaría en unidades de watts.
Bueno, aquí le agregamos un cero, ¿verdad? Entonces quedaría 31.600, ¿verdad? Watts. Y ese sería el inciso A. Ahora la pregunta a ustedes sería entonces, ¿cómo podemos encontrar la potencia instantánea en T igual a 15? ¿Alguna idea cómo podríamos encontrar el inciso B? Ya tenemos la fuerza, ¿verdad? En este caso la fuerza no nos dicen que es variable, entonces la fuerza sería la misma. Entonces lo que nos tocaría agregar es, bueno, aquí sería la potencia instantánea, sería igual entonces la fuerza del motor por la velocidad cuando el tiempo es igual a 15 segundos. Entonces, si ustedes notan, perdón, ya nos dicen ese valor. En realidad no ocupamos del todo esta ecuación. Sí hubiese tal vez sido útil si nos dicen en otro tiempo diferente que 15, ¿verdad? Pero aquí dan en los datos a qué rapidez se movía. Entonces, para calcular la potencia instantánea tendríamos los 3160 multiplicado por lo que es entonces la rapidez en t igual a 15. Entonces tendríamos que colocar 20 metros por segundo y eso sería entonces la potencia. Entonces, para que notemos de que lo que nos están diciendo es que, bueno, no calculamos en sí cuál es la distancia, ¿verdad? Solo sabemos que va de 0 a 20 metros por segundo. Pero lo que quiere decir la potencia media es que si yo ubicara aquí y me preguntara cuál es la potencia, o en este trayecto, o en este punto, o en este punto, yo tendría diferentes valores de potencia. Pero con el concepto de potencia media, yo vengo y lo resumo, ¿verdad? Como el promedio de todo eso. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos decir que la potencia media anda en 3160, 31.600. Bueno, entonces aquí, ¿cuánto sería el producto de 3160 por 20? Ok, entonces 63.200 sería la potencia instantánea en T igual a 15. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a trabajar otro ejemplo. Aquí nos dicen que tres masas, no se nota mucho por el dibujo, pero aquí trata de decir M1, M2 y M3. Pues bueno, ahí están las masas, los valores, ¿verdad? Dice que están unidas por medio de cordeles sobre poleas carentes de fricción. La superficie horizontal, dice, ejerce una fuerza de fricción de 30 newtons sobre M2 y preguntan de que si el sistema se libera mientras se encuentra en reposo, eh, utilicemos lo que son conceptos de energía para determinar la rapidez cuando M3 se ha desplazado 4 metros. Entonces tenemos que M3 desciende 4 metros, dice. Para que eso ocurra, notamos de que
M1 debería de ascender 4 metros y pues este debería de moverse también 4 metros. La otra cuestión es que si nosotros nos acordamos de la parte de fuerzas, aquí tendríamos T1 y M1G, sabemos que no son iguales porque hay movimiento con aceleración. Aquí tendríamos, por ejemplo, lo que es T1, ¿verdad? Por tercera ley. Aquí tendríamos otra fuerza. Ahora, el punto que quiero recalcar aquí es que notamos nosotros de que este sistema está acelerado, ¿verdad? Tendría que estar acelerado para que cambie del reposo. Creo que por aquí lo dice. Acá ve. Tendría que estar acelerado para que me estén preguntando qué rapidez tiene después de que descendió 4 metros, ¿va? Entonces, al estar acelerado, eh, tenemos que, como el movimiento es desde el reposo y la aceleración es la misma para todo el sistema, entonces todos los objetos deberían de tener la misma rapidez. Ahora, para la cuestión de energía, yo normalmente uso esta ecuación. La voy a escribir primero y de ahí les digo las partes que lo componen. Entonces, este sería como la forma más general de escribir toda la fuerza en un sistema. Entonces, vamos a ver, todo esto hasta aquí sería como la energía inicial. Este sería entonces pérdidas, porque es lo de la fricción. Y esto sería entonces como una fuente de energía, que le pondría como energía extra. Y esto es con la energía final, con la que voy a quedar después de cierto intervalo de tiempo. El uno y el 2 en esta ecuación lo que se refiere es a momentos, ¿verdad? Significa de que no estamos hablando de masa 1, masa 2, sino que estamos hablando de tiempos, por decirlo así. Entonces, si un objeto o dos o tres se mueven, esos hay que incluirlos en la energía cinética. Si uno o dos o tres objetos cambian su energía potencial, entonces también hay que incluirlos en cualquiera de esas dos partes. Entonces, según el problema, la energía cinética de los tres es cero porque parte del reposo. La potencial depende de cómo escojamos nosotros la referencia. Yo la voy a escoger, bueno, lo debemos de definir según el movimiento del objeto. Notan de que para M1 solo lo hacen sobre el eje Y, ¿verdad? Y este lo hace, si lo colocamos así, la referencia sobre el eje X, y este entonces el movimiento lo hace sobre el eje Y. Es decir, nosotros estamos asumiendo de que esto va para arriba, esto va para la derecha, les decía, y esto va para abajo. Eso sería el movimiento. Ok, yo coloco esas cruces así para facilitarme el cálculo y definir entonces de que la energía potencial de todos es cero. Podría otras opciones, podría preguntarse uno de ustedes, bueno, en esta ocasión no, porque no dan en la imagen, aparte que está fea, ¿verdad? No hay otra referencia acerca de distancias que me pueda ayudar como para escoger una referencia diferente. En general, no importa la referencia que usted considere, siempre y cuando esté hablando de cambios de energía potencial, como es lo que estamos viendo ahorita. Estamos comparando la energía en un momento y la energía en otro. Pero si nosotros queremos calcular la energía en un momento específico, sí importa el marco de referencia o donde colocamos el eje Y como nivel cero, porque ahí sí van a diferir los valores de energía potencial que nosotros calculemos entre un compañero y otro. Pero el cambio en energía potencial no es dependiente de lo que es entonces la escogencia del marco de referencia. ¿Verdad? Entonces hay que aclarar eso. ¿Va? Si usted quiere encontrar la energía potencial en un momento dado, sí importa dónde usted coloque la referencia porque va a diferir el valor de cualquier otra persona que haga esa medición. Pero si ustedes calculan el cambio en energía potencial, ahí todos vamos a tener el mismo resultado. Ok, dice que hay fricción, dice que es equivalente a 30.
Entonces, ya nos están diciendo toda la fuerza, aunque sabemos nosotros que la fuerza de fricción se define como el coeficiente por la normal, sabemos de que todo esto vale 30. Entonces tendríamos menos 30 y el movimiento es de 4 metros. Entonces, ahora vendría lo que es el trabajo de otra fuerza. Cuando hablamos trabajo de otra fuerza son las que no están incluidas acá. Por ejemplo, estamos hablando del peso. Entonces, cualquier otra fuerza aparte del peso, en excepción lo que es las tensiones, porque si usted nota, este hace trabajo eh, en favor del movimiento, pero este hace trabajo en contra del movimiento. Este hace trabajo a favor del movimiento, pero este hace trabajo en contra del movimiento y las distancias son las mismas. Entonces podemos ver de que la tensión al final no hace trabajo. Entonces hay que tener cuidado con los pares de acción-reacción. Pero cualquier otra fuerza diferente a la del peso se debe incluir como fuerza de trabajo de otras energías. Pero no hay en esta ocasión. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces lo que es la energía cinética, que como hablábamos, el sistema es acelerado, aceleran a la misma magnitud, entonces todos deben de tener la misma rapidez. Entonces yo puedo agrupar todos estos valores porque van a tener la misma rapidez. De ahí tenemos lo de la energía potencial. Para M1 notamos de que asciende 4 metros, entonces nosotros tendríamos que el potencial sería de la forma masa 1 gravedad por positivo 4. Para M2 nosotros notamos que se mantiene en la misma mesa horizontal, cuya referencia o nivel definimos como y igual a 0. Entonces, para M2, la energía potencial sigue siendo 0. Para M3, tendríamos M3 gravedad por menos 4, porque se encuentra debajo de la referencia en este instante. Ahora ya podemos hacer los valores, hacer los cálculos. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, menos 120. Este pasaría a sumar, quedaría entonces 15 por 9.8 por 4. Este pasaría a restar, sería entonces menos 5 por 9.8 por 4, ¿verdad? Aclarando que le estoy poniendo estos signos para que ustedes entiendan de que en la parte de energía, si usted le coloca negativo al potencial, no es porque la gravedad es negativa, sino porque está abajo de la referencia que usted escogió. Bueno, entonces esto me queda igual, 1/2 la suma de todas las masas, es decir, 5 más 10 más 15 b cuadrado. Entonces, bueno, me ayudan con el lado izquierdo, averiguando cuánto da todo eso. Y en el lado derecho da 15 más 15, que es 30, entre 2, 15. Entonces aquí me da 15b cuadrado. Solo faltaría averiguar cuánto da el lado izquierdo. Me ayudan, porfa, con el lado izquierdo de la ecuación. Entonces tenemos 272. Hacemos la división, ¿verdad? 272 por 15. Y de ahí aplicamos raíz cuadrada para encontrar la rapidez.
Entonces, si me ayudan encontrando ese valor y las unidades serían metros por segundo. Sí, primero lo que deberíamos de hacer es 272 sobre 15, la división, y de ahí aplicar la raíz cuadrada. Bueno, entonces 4.26 sería la magnitud. Me avisan si hay preguntas. Bueno, entonces pasamos a otro ejemplo. Dice, un paracaidista de 80 kilogramos salta de un avión a una altitud de 1000 metros y abre el paracaídas a una altitud de 200 metros. Suponiendo que la fuerza retardante total sobre el paracaidista tiene una magnitud constante de 50 newtons con el paracaídas cerrado y una magnitud constante de 3600 con el paracaídas abierto, ¿cuál es la rapidez del paracaidista cuando toca el suelo? En su opinión, ¿se lastimaría el paracaidista? ¿A qué altura debe abrir el paracaídas para que la rapidez final del paracaidista al tocar el suelo sea de 5 metros por segundo? ¿Qué tan realista es la suposición de que la fuerza retardante total es constante? Explique su respuesta. Pues bueno, léanlo y tal vez me ayudan a definir alguna forma de resolverlo, ¿verdad? Porque siempre es importante que usted pueda ponderar si puede o no resolver este tipo de ejercicio. Entonces lo leen y pues me pueden escribir en el chat o por el micrófono para dar su comentario. ¿Sugerencias?
Bueno, lo bueno siempre es recomendable hacer una lectura, ¿verdad? Eh, no necesariamente tiene que ser una sola vez. De hecho, a veces puede ocurrir hasta 2, 3 veces para tomar como una imagen, ¿verdad? De lo que está pasando. Entonces, bueno, aquí hablan de un paracaidista. Digamos que aquí está el suelo. Y bueno, está primero, digamos aquí, va en caída libre. Y digamos que tiene entonces, bueno, el paracaídas. Dice que el aire ejerce una fuerza que trata de retardar el movimiento. Aquí nos dicen que es 50 newtons. Entonces, si ustedes notan, el movimiento es hacia abajo. Entonces, la fuerza retardante en este caso iría en dirección opuesta. Entonces, sería la fuerza de 50 newtons. Dice que está a una altitud de 1000 metros, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí 1000 metros. Y bueno, de ahí, ¿qué pasaría? De ahí tenemos que abre el paracaídas cuando se encuentra a 200 metros. Entonces, digamos que está más o menos acá. Y aquí está entonces el paracaídas. Bueno, pero todavía tenemos la fuerza retardante, que es la que pues trata de ofrecer el paracaídas, más lo que el aire también está ayudando, ¿verdad? Entonces tenemos que eso hace que al final sea 3600 newton constante. Ok, entonces la primera pregunta, ¿cuál es la rapidez del paracaidista cuando toca el suelo? Entonces, la referencia la vamos a tomar en el suelo, ¿verdad? Vamos a decir de aquí y igual a cero. Entonces, el objeto, en este caso, o el sistema, que es la persona, tiene energía equivalente a lo que es asociado el potencial debido a estos 1000 metros. Entonces dice aquí que salta, ¿verdad? No dice que agarra un impulso o algo similar, entonces asumiríamos de que básicamente se deja caer. Y bueno, la energía del sistema, es decir, la energía que posee el sistema en este caso es solo energía potencial gravitacional, donde H sabemos que es igual a 1000 metros. Entonces, luego de eso, tenemos que va a tener pérdidas de energía, pero tenemos que saber cuánta energía va a perder. Entonces, ¿cuánta energía creen ustedes que pierde? Bueno, aquí dice que la fuerza es de 50 newtons. ¿Cuál es la distancia que la persona se movió sin activar el paracaídas? ¿Cuánto sería esa distancia según lo que leímos? Mientras escribo la ecuación de energía que les proporcioné hace poco. Entonces, bueno, ¿cuál sería esa distancia? Según el dibujo y según lo que aquí dice en el texto, ¿cuánto sería? No, en este caso 200 metros es cuando activó el paracaídas. Entonces, los 3600 newtons se activan o se aplican en 200 metros, ¿verdad? Y entonces en 800 es la distancia por la que recorre entonces la fuerza retardante de 50 newtons. Entonces, bueno, estamos asumiendo que se deja caer. La energía potencial serían los 80 kilogramos por 9.8 por 1000. Es positivo porque estás sobre la referencia. De ahí tenemos la fuerza retardante que sería entonces 50 por la distancia que dijeron entonces que era 800. No hay otra fuerza aparte de la que ya definimos nosotros como la del paracaídas, ¿verdad? Pero es en otro lapso de tiempo, ¿verdad? Y se define como fuerza retardante. Entonces no hay otra fuerza adicional que le aplique o provoque de que el objeto gane más energía. Entonces solo nos queda la energía cinética y potencial.
Entonces, toda esta energía le vamos a llamar entonces energía 2, ¿verdad? Para que después nosotros evaluemos, porque no es necesario saber ahorita qué rapidez va cuando abre el paracaídas, solo necesitamos saber entonces cuál va a ser su rapidez cuando llega al suelo. Es decir, no nos está pidiendo cuál es la rapidez en este momento, nos dice más bien cuando llega al suelo. Entonces le voy a poner energía 2. Entonces si me ayudan a calcular este valor, miren, y eso sería para nosotros la energía justo antes de que abre el paracaídas. ¿Cuánto da eso? Ok, entonces dice 744.000 joules. Ok, ¿qué hace esta energía? Esa que calcularon ustedes. O sea, ¿qué hace con estos 74.000? Bueno, vamos a tener una pérdida debido a lo que abrió el paracaídas, la persona, y de ahí entonces vamos a tener una disminución de energía potencial. Eso hace que la energía se convierta en básicamente cinética. Entonces, la energía que tiene el sistema ahora es 144.000. De hecho, nosotros aquí lo definimos. Lo que pasa es que no calculamos la energía, miren, para que ustedes notaran de que había más energía cuando se encontraba a 1000 metros que ahora que está a 800. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer con esta energía? Esta energía vamos a tener entonces de que va a tener una disminución por estos 3.600. Es decir, tendríamos 3.600 por los 200 metros que le restan moverse y todo lo que queda solo es energía cinética porque estamos asumiendo que básicamente ya llegó al suelo. Entonces aquí nos queda 80 por b cuadrado y bueno, podemos hacer la resta, ¿verdad? Aquí la división, por ejemplo, da 40 aquí para dejarlo. Entonces si quieren hagan la resta de los 744.000 menos el otro valor para saber a qué queda igualado 40b cuadrado. ¿Cuánto daría entonces el lado izquierdo? Ok, entonces a esos 24.000 le dividimos 40 y aplicamos la raíz cuadrada para saber entonces a qué rapidez cayó. Y de ahí ustedes me ayudan a contestar entonces si ustedes creen que se lastimaría el, el paracaidista. Bueno, 24.49 metros por segundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se lastimaría y por qué creen que sí? ¿O por qué no?
Bueno, lo podemos ver, tal vez ustedes tienen más conocimientos, no sé, tal vez de cuál es la presión que puede soportar un hueso, cuestiones así, ¿va? Pero yo lo miraría más así por la parte de la rapidez a la que va. Nosotros normalmente estamos habituados a estar con otras unidades diferentes a metros por segundo. Sabemos que va rápido por el número, ¿va? Pero no podemos, no sé, por lo menos yo no tengo esa conciencia clara de qué tan rápido es 25 metros por segundo, ¿va? Yo le redondeo aquí y hice la conversión a kilómetros por hora, que es una unidad más usual, ¿verdad? Que conozcamos nosotros o tengamos experiencia de ella. Y tenemos entonces que es aproximadamente 88 kilómetros por hora. Entonces, ya de ahí podemos deducir más o menos por qué sería en este caso una velocidad no apta para aterrizar, ¿verdad? Entonces, y en la otra, por ejemplo, nos dicen 5 metros por segundo. Podemos hacer también la misma conversión para que noten entonces a qué rapidez iría entonces el paracaidista. Entonces tenemos 18 kilómetros por hora. ¿Ve? Aún así, no es tan lento que va a caer, ¿verdad? Pero creo que todavía sí se lastimaría, pero obviamente no de gravedad como con esta rapidez que tenemos. Entonces, bueno, esa sería la parte del B, ¿verdad? En mi opinión, entonces sí se va a lastimar porque va aproximadamente 80 kilómetros por hora. De ahí entonces nos dicen a qué altura se debe abrir el paracaídas para que la rapidez final al tocar el suelo sea de 5 metros por segundo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo el dibujo sería el mismo, ¿verdad? Solo que lo que no sabríamos sería, aquí nos decían los 200 metros, ahora no sabemos, ¿verdad? Cuál sería el valor ese. Entonces lo vamos a hacer así, siempre el mismo dibujo, tal vez no con tanto detalle, solo le voy a poner el pichinguito aquí y acá, ¿verdad? Siempre con su paracaídas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. No sabemos a qué distancia lo va a abrir. Normalmente eso podría ser un candidato a una incógnita. Y sabemos que aquí está a una altura de 1000 metros. Solo que la diferencia ahora es que nos dicen a qué rapidez va a estar. Miren. Bueno, debería de caer. Entonces, aquí vamos a hacer tres etapas, por decirlo así. Las mismas que hablamos la vez pasada. Y tendríamos entonces lo siguiente. Primero, entonces decíamos que la energía del sistema sigue siendo masa por gravedad por altura, donde la altura es 1000 metros. Entonces tendríamos los 80 por 9.8 por 1000, ¿verdad? Si, no, si revisamos la ecuación, sigue siendo la misma forma, solo que ahora en vez de 50 por 800, tendríamos 50 por un valor que no conocemos, porque no tenemos el dato de a qué distancia lo va a abrir. Entonces, eh, perdón, aquí tendríamos que colocar no X, sino más bien la diferencia de 1000 con X. Porque en aquel caso X era 200 y la resta dio 800, ¿verdad? Eso es lo que colocamos acá. Pero ahora sería 1000 menos X. Todo esto sería lo que nosotros llamamos la energía 2. Ahora, esa energía 2 tuvo pérdidas. En este caso, entonces colocamos 80 por 9.8 por 1000 menos 50 por 1000 menos X, pero ahora va a perder 3600 menos 3600 por esa distancia X que se va a mantener abierto el paracaídas. Y eso sería igual a un medio de la masa por la rapidez que es de 5 metros por segundo. Entonces, si ustedes notan, quedamos con una ecuación, ¿verdad? Y si quieren, vayan brindándome los datos. Entonces, por ejemplo, hagamos primero esta multiplicación. La otra parece que da entonces 50.000. O sea, aquí le voy a poner 50.000.
y el otro debería ser 50x menos 3600 y aquí da 40 por 25. Bueno, me ayudan con el producto de 80 por 9.8 por 1000. Ok, 784.000. Y bueno, entonces podemos hacer esto. Miren, restar este. Y bueno, aquí voy a poner 50x y me dicen qué valor va a dar. Y el otro pues creo que sería 1100. Sí, parece que este da 1000. Entonces bueno, averigüen la simplificación de estos tres. Entonces da 730.400. ¿Va? Ok, entonces luego, vamos a ver, aquí sería menos. Pero es que aquí, permítanme, creo que tal vez no está dando un valor. Porque la ecuación creo que va a dar un x negativo, así como lo tenemos. Entonces primero dije esto, ¿verdad? Que sería 80 por los 1000. De ahí menos 50. Y la distancia dijimos que era 1000 menos x, ¿verdad? Que era esto. Es similar al 800 que teníamos allá. 50, 50.000 negativo más 50x. Ajá, bueno, después a esto, según lo que trabajamos allá, le bajamos 3600x. Ah, aquí está. No, tengo un error yo, perdón. Acá miren, es 3600x y se me olvidó colocarle x. Entonces tenemos que borrar este número. ¿No? Es decir, solo serían estos dos. Entonces este es más fácil, 734.000 más. Y esto había dicho yo que era 1000. Entonces aquí restamos 1000. Y estos dos, pues quedaría 3550. Entonces restando este queda 733.000 dividido por 3550 y ya con eso tendríamos el valor de x. Sí, entonces se me había pasado por alto una variable. Bueno, ¿cuánto da esa división? No da mucha diferencia, bueno, pero es 206.48.